Bienvenidos a todos a este espacio de reflexión donde exploraremos un tema profundo y fundamental para la experiencia humana. La libertad. En el transcurso de la historia y en la narrativa de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos y enseñanzas que revelan la naturaleza de la verdadera libertad. No solo como un concepto político o social, sino como una realidad espiritual y personal que Dios anhela para cada uno de nosotros. La libertad es un anhelo innato en el corazón humano. Nos esforzamos por ser libres de la opresión, de las limitaciones y de las cargas que nos atan. Sin embargo, la libertad verdadera no simplemente nos libera de algo, sino que nos capacita para vivir plenamente de acuerdo con el propósito y el diseño para los cuales fuimos creados. Comencemos nuestro viaje en el Antiguo Testamento, donde encontramos la historia de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este relato épico, narrado en el libro de Éxodo, no solo habla de la intervención sobrenatural de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud física, sino que también simboliza la liberación espiritual y emocional que Dios ofrece a todos aquellos que claman a Él en busca de libertad. En Éxodo 3:7-8, Dios dice a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel». Esta declaración revela el corazón compasivo de Dios y su deseo de liberar a su pueblo de la opresión y llevarlos a una vida de abundancia y libertad. El relato del Éxodo también nos muestra que la verdadera libertad no es solo la ausencia de esclavitud física, sino la capacidad de vivir en obediencia y relación con Dios. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y se aleja de la opresión egipcia, comienza un viaje hacia la libertad espiritual y la promesa de una tierra que Dios les había preparado. El libro de Deuteronomio continúa enseñando sobre la libertad en la obediencia a los mandamientos de Dios. En Deuteronomio 30:19-20, Dios dice a su pueblo: «Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz, y alegándote a Él». Esta elección entre la vida y la muerte, entre la libertad y la esclavitud espiritual, resalta la importancia de vivir en alineación con los caminos y la voluntad de Dios para experimentar verdadera libertad. En el Nuevo Testamento, Jesucristo emerge como el liberador definitivo que trae libertad espiritual y salvación a través de su vida, muerte y resurrección. En Lucas 4:18-19, Jesús proclama en la sinagoga: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Esta declaración revela la misión de Jesús de restaurar la libertad y la esperanza a aquellos que están atrapados en el pecado y en la desesperanza. La libertad que Jesús ofrece va más allá de las limitaciones físicas o políticas, es una libertad espiritual que libera nuestros corazones y nos permite vivir en una relación íntima con Dios. En Juan 8:36, Jesús dice: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esta libertad es el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz, donde Él pagó el precio por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios, abriendo el camino para una vida nueva y transformada en Él. Pablo, en sus epístolas, explora profundamente el significado de la libertad en Cristo. En Gálatas 5:1 proclama: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Aquí, Pablo habla contra la idea de volver a la esclavitud del pecado y la ley, enfatizando que la libertad en Cristo nos capacita para vivir en obediencia y amor. La libertad en Cristo también implica la libertad de vivir en el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para vencer el pecado y vivir en victoria. En Romanos 8:1-2, Pablo escribe: «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Esta liberación del poder del pecado nos permite experimentar una vida de libertad y plenitud en la comunión con Dios. La libertad en Cristo también se extiende a la libertad para amar y servir a los demás. En Gálatas 5:13, Pablo exhorta: «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros».
Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera libertad no es egoísta ni egocéntrica, sino que nos llama a vivir en amor y servicio hacia los demás, reflejando así el amor de Cristo que nos liberó. La libertad en Cristo también incluye la libertad de perdonar y ser perdonados. En Efesios 1:7, Pablo escribe: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta declaración subraya que la libertad en Cristo incluye el perdón total y completo de nuestros pecados, permitiéndonos experimentar la paz y la reconciliación con Dios y con otros. En nuestra vida cotidiana, la búsqueda de la libertad según la Biblia nos llama a vivir en obediencia y fidelidad a Dios, buscando su dirección y confiando en su poder para guiarnos y protegernos. Nos desafía a renunciar a las cadenas del pecado y a abrazar la vida nueva que tenemos en Cristo, viviendo en el poder del Espíritu Santo que nos capacita para vivir en victoria sobre las tentaciones y desafíos que enfrentamos. La libertad en Cristo también nos llama a buscar la justicia y la compasión por los oprimidos y necesitados. Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino a liberar a los cautivos y a proclamar la libertad a los oprimidos. Nos desafía a ser agentes de cambio y esperanza en un mundo quebrantado, demostrando el amor y la gracia de Dios a través de nuestras acciones y palabras. La libertad según la Biblia no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de vivir plenamente en la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Es una libertad que nos capacita para amar, perdonar, servir y vivir en comunión íntima con nuestro Creador. Que así sea en nuestras vidas. Gracias por acompañarme en esta reflexión y que tu búsqueda de libertad en Cristo sea constante y ferviente en tu corazón.